11:35, ya estamos de vuelta, nos acompaña Farid Kajat, que como ustedes saben es un internacionalista muy prestigioso, que nos va a tratar de ayudar a entender qué está pasando en Siria, qué pasó con Estados Unidos, porque hay un rollo ahí difícil de desmenuzar. Farid, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, a ver, el viernes los Estados Unidos, acompañados de Francia y de Reino Unido, bombardearon, dicen ellos, puntos estratégicos en Siria porque habría habido armas químicas. ¿Esto es así en Siria? ¿Cómo está la cosa? ¿Habían armas químicas? ¿Qué se sabe? A ver, ¿qué dice Naciones Unidas? Que suele hacer inspecciones en coordinación con la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, que es la organización encargada de hacer cumplir la Convención de Armas Químicas. Han revisado infinidad de denuncias, porque las denuncias son centenares, y ellos han logrado constatar 33 casos de uso de armas químicas desde 2011, cuando empieza la guerra. De esos 33 casos, culpan por 27 de ellos al régimen de Bashar al-Assad. Entonces, no parece haber mayor duda de que sí ha habido experiencias de uso de armas químicas, aunque también hay casos en donde aparentemente las habría usado el Estado Islámico. El régimen sirio, además, el año 2013, la primera vez que es amenazado por Estados Unidos con un ataque por la misma razón, acepta entregar los arsenales de armas químicas que tenía. Claro, la presunción es que entregó todo lo que tenía porque lo que entregó fue más o menos lo mismo que calculaban tenía las agencias de inteligencia occidentales. Por eso hay la presunción de que si persistió el uso de armas químicas, debe haberlas estado fabricando, y la presunción es que se fabricaban en estos lugares, aparentemente, según el diario Le Monde, por, testimonio de científicos que han trabajado en esos centros. Ahora, el año 2017 se bombardeó la base aérea de Shariat, también en Siria, bajo el mismo pretexto, no se dijo lo mismo. Pero la duda que aquí tenemos es, cuando Siria hace unos años estuvo involucrada en el comienzo de la guerra civil, tenía una partición de territorio complicada entre el Estado Islámico, entre los rebeldes sirios, de hecho algunos kurdos y el propio régimen de al-Assad. Hoy día al-Assad controla básicamente el territorio de nuevo, ¿no? Bueno, su capacidad de control territorial es muy limitada, de hecho por eso algunos creen que utiliza métodos tan brutales. Porque si tuviera que enfrentar su infantería con la infantería de sus rivales, su infantería es muy mala. Es un ejército que ha estado más dedicado a reprimir a su propia población que a prepararse para la eventualidad de una guerra. Cuando tuvo que enfrentar a Israel en el Líbano, le fue muy mal. Entonces, ha recuperado lo que algunos llaman la Siria útil, ha recuperado todas las grandes ciudades, eso sí, sin duda. La única provincia bajo control de los yihadistas que lo enfrentaron en la guerra civil, que continúa en poder de ellos, es Idlib. Y los kurdos, las milicias kurdas que tenían una suerte de pacto de no agresión con el régimen, en tanto este no intentara controlar las zonas de mayoría kurda, controlan ese territorio. Que se ha reducido no por acción del gobierno sirio, sino por acción de Turquía. Acá parte del problema es que Turquía no quiere una nación no quiere una nación kurda, y menos que controle la mayor parte de la frontera común entre Siria y Turquía, y que por ende pueda convertirse en la retaguardia de su propia guerrilla kurda, que es aliada de la guerrilla kurda que controla el norte de Siria. Que también está en la frontera con Turquía y con Irak, ¿no? Que es la zona especialmente complicada. Sí. Ahora, ¿cuál ha sido la participación, Farid, de Rusia en esto? Porque mucho se habla de que Putin amenazó a los Estados Unidos con alguna consecuencia militar si es que bombardeaban. ¿Cuál es el rollo de Rusia en Siria? A ver, Rusia, terminada la Guerra Fría y desmembrada la Unión Soviética, intenta recuperar control sobre lo que algunos van a llamar el espacio postsoviético. Se decía, bueno, ya no somos un solo país, lo que solía ser la Unión Soviética ahora son 15 estados, pero siguen siendo zonas de influencia, o zonas, digamos, importantes desde una perspectiva de seguridad, y tenemos que tener influencia en ellas. Cuando uno se pregunta por qué le preocupa tanto Ucrania a Rusia, bueno, Ucrania era uno de esos estados tapón que ponía distancia entre el territorio de Rusia y el territorio de potenciales rivales. Además le permitía salida al mar, ¿no?
al Mar Negro. Bueno, tiene salida propia al Mar Negro, pero en todo caso la base más importante de la Unión Soviética en el Mar Negro estaba en Sebastopol. Y Hitler invadió a través de Ucrania, Ucrania y Bielorrusia, si mal no recuerdo. Fuera de la ex Unión Soviética, creo que tiene una base naval también en Vietnam, pero las dos únicas bases navales que tiene Rusia fuera de la ex Unión Soviética son la que tiene en Vietnam y la que tiene en Siria. La que tiene en Siria, si bien no es muy grande, relativamente es más importante en Tartus. Es la única base que tiene Rusia en el Mediterráneo y que por ende no requiere, digamos, por el problema de Rusia para acceder al Mediterráneo es que no tiene orilla al Mediterráneo sino al Mar Negro y tendría que pasar por territorio turco. Por el estrecho del Bósforo. El estrecho del Bósforo para llegar al Mediterráneo, y Turquía es un aliado estadounidense en la OTAN. Entonces, teniendo una base en Siria, en principio al menos... pueden bypassear este control que podría ejercer Estados Unidos. Sí, además, Estados Unidos tiene bases en Turquía, ¿no? Sí, por supuesto, en el sur de Turquía, ¿no? Bueno, además para Rusia, Siria era importante porque era el único estado árabe aliado de Rusia que quedaba. Todos los demás, mal que bien, han hecho las paces con los Estados Unidos o fueron invadidos, es decir, no las hicieron voluntariamente. Era el único comprador significativo de armas rusas en el mundo árabe. Entonces, de hecho, el padre de Al-Assad tuvo una relación con la Unión Soviética. También, ¿no? Claro. Hafez. Porque además el padre gobierna durante la Guerra Fría. Claro. Era un aliado soviético en el contexto de la Guerra Fría. Ahora, lo que acabo de decir es importante para entender que Rusia no es un país que tenga vocación expansionista más allá, o sea, sí la tiene en la ex Unión Soviética, aclaro eso, por razones de seguridad histórica, ¿no? Han sido invadidos, digamos, claro, por Napoleón, por Hitler a través de estados de lo que Polonia, fue la Unión Soviética. Polonia, pero Bielorrusia, Ucrania también. Pero digamos, cuando uno ve dónde están las zonas de conflicto entre Occidente y Rusia, Ucrania es uno. Ucrania era parte del mismo país con Rusia hasta hace Stalin lo separó, ¿no? Stalin, bueno, no, digamos, en el caso de Stalin lo que hace Stalin es, no, lo hace Khrushchev. Le concede control administrativo a Ucrania sobre Crimea, que fue históricamente territorio ruso. Por eso el problema en parte sobre Crimea, ¿no? La población era rusa, históricamente fue parte de Rusia, pero como la Unión Soviética era un solo país, eran divisiones administrativas dentro de un solo Estado. Pero digamos, Ucrania fue gobernada desde Moscú y hasta hace unos años tenía un gobierno prorruso. Ese gobierno fue derrocado y surgió un gobierno pro-occidental, pero es Occidente el que priva a Rusia de un aliado en Ucrania. Y lo mismo respecto a Siria. Siria era un estado aliado de Rusia, sí, lo sigue siendo, pero era un aliado con una potencia militar relativamente considerable. Ahora es un país completamente destruido. Es Rusia la que cree estar siendo agredida, y en parte con razón, en zonas de influencia históricas de Rusia por Occidente, ¿no? Los medios de Putin son medios brutales. En Siria ha apoyado masacres a través de bombardeos aéreos del régimen sirio, ha sido copartícipe, hay informes respecto a eso. En Ucrania anexó ilegalmente bajo el derecho internacional Crimea, pero el punto sigue siendo Rusia no está invadiendo zonas de influencia occidental, es al revés, si acaso. ¿No? Vamos, Farid, te pido hacer un corte y regresamos para seguir hablando de qué es lo que podría pasar. Un corte y regresamos rapidito. Estaba justo en el corte conversando con Farid sobre un poco cuál es el juego de Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos insiste internacionalmente en que Bashar al-Assad es un dictador, como que lo es, pero que tiene que salir de ahí, y la pregunta que nos hacemos es, ok, pero ¿quién plantea a Estados Unidos que asuma el poder? Bueno, ya a estas alturas no tiene ninguna respuesta a esa pregunta. Bashar al-Assad ha ganado la guerra para todo efecto práctico. La única, acaba de caer Duma, que era el último rezago, digamos, el último bastión de sus opositores, que no son mucho mejores que él, dicho sea de paso, en cuanto a su récord de derechos humanos. La razón por la que la mayoría de víctimas civiles las causó el régimen es porque tiene mayor poderío militar, sobre todo tiene, junto con Rusia, el monopolio
aéreo. Claro, hay aviones norteamericanos sobrevolando, pero los aviones norteamericanos no están dedicados a dirimir el conflicto entre Assad y sus opositores. Sino a supervisar, básicamente, ¿no? Y entraron para combatir al Estado Islámico, claro, ¿no? Entonces, pero digamos, estos grupos ya han sido esencialmente derrotados, solo controlan ahora la provincia de Idlib. Y ese es el gran temor. Con armas químicas o con armas convencionales podría haber un nuevo baño de sangre parecido, tal vez en menor proporción, pero parecido al que hubo en Alepo. Esto es mucho más grande que lo que acaba de ocurrir en Guta, que es una zona relativamente menor comparada con Idlib, que tiene, algunos cálculos hablan de 2 millones de habitantes. Ahora, mucha gente se ha sorprendido con esto que ha pasado en Siria últimamente, y aquí quiero recoger una cosa que dice, que es que Estados Unidos condena el uso de armas químicas que efectivamente pues, están prohibidas desde el fin de la Primera Guerra Mundial, pero nadie habla de que en Siria está muriendo gente, y ya van 500.000 hace 7 años, claro, no necesariamente con armas químicas, ¿no? Bueno, un dato, no solo no con armas químicas, sino que, bueno, esto es un cálculo a ojo de buen cubero, pero mi cálculo es que cuando uno ve el número total de civiles muertos en esta guerra y el número que se dice habrían muerto producto del uso de armas químicas, las muertes de civiles por armas químicas no llegan al 2%. Probablemente o sea, sería marginal, aunque marginal, no se puede cuantificar la vida, claro, ¿no? Pero es marginal. Pero el tema es si, o sea, por un lado está el tema de que hay una prohibición explícita contra ese tipo de armas. Eso y además me parece bien que sea que en principio se trate de mantener esa norma. Pero aproximadamente el 97 o 98% de las muertes de civiles se produjeron con armas convencionales. Entonces acá la paradoja es, solo interesan las muertes de civiles cuando se producen con armas químicas. O sea, claro, con las armas químicas hay un doble crimen, un crimen de guerra y un crimen contra, o una violación de la Convención contra las armas químicas. Pero el mayor crimen de guerra se comete con armas convencionales. Por eso, ¿por qué las armas químicas son distintas? No solo porque hay una convención, porque la prueba de que no es la única razón es que, como digo, hay 33 casos y solo en 3 ocasiones, o sea, una de cada 11, Estados Unidos decidió actuar. No todos los casos le interesaron. Pero la otra cuestión con las armas químicas es que son el instrumento de disuasión de países que no tienen armas nucleares, pero tienen rivales con armas nucleares. Como el caso de Corea, el caso de Siria, Israel, ¿no? Claro. Y Estados Unidos. Pero claro, no puede amenazar con esas armas a Estados Unidos, pero privar de esas armas a Siria también tenía como propósito en parte quitarle el poder de disuasión frente, ¿no?, a un país mucho más poderoso militarmente. Ahora, ¿qué vinculación hay entre la economía, las finanzas y el uso de armas químicas? Porque muchos expertos han argumentado que se usa armas químicas, esto es brutal y horrible, por supuesto, pero para ahorrar. Son baratas, eso es cierto. Digamos, por eso el temor era, siempre se habló de grupos terroristas con armas nucleares. Eso no parecía tan probable, pero grupos terroristas con armas químicas o biológicas sí parece probable, porque efectivamente son relativamente baratas. De hecho, hay un ejemplo de un grupo terrorista que utilizó armas químicas en el metro de Japón, en el metro de Tokio. Shinrikyo, ¿no? Sí, sí. Por suerte, el problema cuando lo usan grupos privados es, bueno, no hay muchos ejemplos, ¿no? Pero el problema es que habitualmente no dominan bien la tecnología y en este caso utilizaron una cantidad de gases tóxicos que podrían haber matado cientos de personas, pero mataron aproximadamente una docena porque los utilizaron mal. Ahora, he dicho que según Naciones Unidas el régimen ha usado armas químicas, pero no se sabe si ha sido sarín, ¿no? Como en Tokio en el 94. Han usado cloro y sarín, según... bueno, en este caso, según la versión occidental, porque todavía no tenemos una investigación independiente de si hubo o no uso de armas químicas, en este caso particular, y quién las usó, porque eso también es otra pregunta, digamos. Si bien la gran mayoría de casos documentados, el autor material fue el régimen o fuerzas cercanas al régimen, también, repito, hay casos de uso por parte de sus rivales. En ese sentido, Estados Unidos no esperó. Ya había una misión de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas programada para ir a Siria y tratar de averiguar in situ qué ocurrió, y Estados Unidos decidió bombardear antes de que la misión llegara a Duma. ¿Hasta qué punto, Farid, consideras que puede haberse visto catalizado, por lo menos, el proceso de bombardeo de los Estados Unidos por la situación en la que se encuentra Trump específicamente? A ver, es difícil saberlo, pero en todo caso, es sospechoso, no le cayó mal, la coyuntura. No solo Trump, ¿no? May
También está complicada. Está complicada. Sí. Convocó elecciones anticipadas para aumentar una mayoría parlamentaria con la que ya contaba y perdió esa mayoría. No tiene plan para el Brexit. O sea, queda más o menos claro ahora que además muchos británicos se están arrepintiendo de haber votado en esa dirección, porque claramente, como se anticipó, si bien el efecto sobre la economía no ha sido dramático, ha sido negativo. Macron tiene las mayores protestas desde que llegó al gobierno, porque además el movimiento, digamos, una de las razones por las que algunas de las reformas que quiere hacer Macron las intentaron hacer, pero de manera fallida, Hollande y Sarkozy, es precisamente que Francia cuenta con el movimiento sindical más poderoso de Europa. Entonces ahora están intentando bloquear alguna de sus reformas, sobre todo en el plano laboral. Y Trump cuenta con la investigación de Robert Mueller y ahora además con la investigación sobre su propio abogado personal. Cohen, ¿no? Claro, por razones que podrían tener con la investigación, que ver con la investigación de Mueller sobre el vínculo con Rusia durante la campaña electoral, pero también tienen que ver con el caso de dos mujeres que están denunciando a Trump, una por difamación, la otra no recuerdo el cargo específico. Y una pregunta que muchos han hecho es, cuando en el año que Estados Unidos tuvo esta tensión inicial con Rusia, cuando estaba el presidente Obama, Putin de alguna manera logró tener una posición de negociador y salió muy bien parado de este choque de poderes, ¿no? Pero si Putin no responde de alguna manera ahora, va a perder esta posición que él había ya consolidado en la región, ¿no? A ver, veamos un dato clave. Más de 100 misiles y ni un solo muerto hasta donde se sabe. O sea, hay algo de coreografía en este tipo de acciones. El ataque anterior, el año pasado, tampoco causó grandes bajas humanas. No sé si avisan con anticipación o no, pero probablemente eso haya ocurrido. A lo que voy es a que sigue vigente un principio básico de la Guerra Fría, aunque ya no hay Guerra Fría. O sea, la Guerra Fría no fue con Rusia, fue con la Unión Soviética, que era un estado muy distinto por una serie de características que podríamos discutir. Pero una característica de la Guerra Fría sí sigue vigente. Rusia, no guerra total. Claro, no guerra directa, además, ni siquiera convencional entre Estados Unidos y Rusia por el temor a que escale. Entonces, lo que sí hizo Rusia fue intentar interceptar los misiles norteamericanos, franceses, británicos,